Bien, continuando con la unidad de formación de comunicación y lenguaje, nos vamos a la página 98. Vamos a ver acerca del contenido, usos de la B y de la V. Vamos a ir viendo las diferentes reglas y ejemplos de cada una de ellas. Vamos a continuar. Las letras B y V representan ambas un mismo sonido, pero se escriben de manera diferenciada según el origen de la palabra en cuestión. ¿Qué quiere decir? Que la B y V tienen, nos dicen, no, representan un mismo sonido, tienen un mismo sonido, pero se escriben cada una de ellas de diferente manera, que ya vamos a ir viendo. Por ejemplo, nos dice que vamos a ver el uso de la B y V con las diferentes reglas y ejemplos que nos muestra a continuación. Vamos a ver la regla del uso de la B y de la V, la regla y el ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, en la regla nos dice que terminación en va de verbos en pretérito, por ejemplo, se escribe con B, ¿no? Que todas estas palabras que terminen en va, contaba, apuntaba, lloraba, iba, ¿no es cierto? Las secuencias que sea en ble y bre, por ejemplo, que tengan BL, BR, se escriben con B, ¿no es cierto? Blanco, brazo, hablando, lombriz y muchas otras. Y las uso con el uso de la B, vamos a ver, de la V, perdón. Nos dice que las palabras derivadas del latín vía, se refiere a camino, se escribe con V, que viaducto, viajero, envió, extravió, ¿no es cierto? Como también la terminación boro, bora, se escriben con V, herbívoro, carnívoro, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las diferentes reglas y ejemplos del uso de la B y V, cómo se deberían escribir, ¿no es cierto? La B, vamos a ver, la secuencia nos dice que es MB, que haya, por ejemplo, la M antes de la B se escribe con B, ¿no es cierto? Cambio, combo. También nos dice que todos los verbos terminados en vir se escriben con B. Por ejemplo, escribir, cohibir, prohibir, exhibir, subir, ¿no es cierto? Como también las reglas que la B, por ejemplo, ahora vamos a ver lo que es la regla y el ejemplo de la V. La secuencia que tenga N antes de V se escriben con la letra V, ¿no es cierto? Envidia, invierno, y como también las palabras que empiecen con Eva, Eve, Evo, Evi, se escriben con V, evadir, eventual, evocar, evitar, ¿no es cierto? Tenemos muchos otros ejemplos más, como ser el uso de la B, las palabras terminadas en bilidad y en bundo, por ejemplo, se escriben con B, amabilidad, posibilidad, vagabundo, errabundo, ¿no es cierto? Como también los prefijos que sean ben y bene, que significa bien, de la misma forma se escriben con B, bendición, benemérito, benefactor. Y la regla con la V nos dice que las palabras terminadas en los sufijos ibo, iba, se escriben con V, caritativo, optativo, perceptivo, efectiva, ¿no es cierto? Como también las palabras que empiezan por ad, ¿no es cierto? Se escriben con V, como ser advertir, adversario, adverbio. Entonces tenemos esas reglas y ejemplos de los usos B y V. Seguimos teniendo muchos más ejemplos. De la B, el prefijos bi y bis, que significan dos o doble, ¿no es cierto? Bi o bis, que significa doble o dos. Por ejemplo, bicéfalo, bicicleta, bisnieto, bisabuelo, entonces se escriben con la B. Y los prefijos que sea A, B y OB se escriben de la misma forma con B. O, abdomen, ¿no es cierto? Absurdo, astuto, ¿no es cierto? Obstuto, abispo y muchos otros más se escriben con B. Y vamos a ver lo que es la regla de la V. Vamos a ver en la regla los prefijos bice, bis y bi, que significan en lugar de, ¿no es cierto? Se escriben con V, vicepresidente, vice,
decano, visconde, virrey, ¿no es cierto? Entonces, todas estas palabras que terminen con bis se escriben, que significa lugar, se escriben con B. De la misma forma, palabras terminadas en abo, ave, evo, ¿no es cierto? Se escriben con B, pavo, cava, clave, longevo, nuevo, nieve. Todas estas palabras que estamos viendo, las diferentes reglas y ejemplos de cada una del uso de la B y V, es para poder diferenciar y escribir correctamente, ¿no es cierto?, en los diferentes textos que vamos a realizar, como también tenemos otro ejemplo de la regla de la B y de la V. Las palabras que empiezan con bu y bur y bus, por ejemplo, se escriben con B, búho, burbuja, buscando y muchos. Y también tenemos el uso de la V. Vamos a ver la regla, palabras que comienzan con nap, no y pap, ¿no es cierto? Se escriben con V, vamos a ver el ejemplo, novio, novela, pavoroso, pavimento. Entonces, todas estas reglas que habíamos visto y reglas y ejemplos de cada uno de los usos de la B y V es para poder diferenciar y poder tener una escritura, ¿no es cierto?, correcta, utilizando las diferentes reglas y ejemplos de los usos B y V. Por lo tanto, vamos a tener una tarea en la que vamos a poder realizar para poder comprender mejor acerca del uso de la B y V, ¿no es cierto? Dice, tarea, realizar 10 oraciones con los ejemplos. Vamos a hacer 10 oraciones con los ejemplos anteriores que de los muchos que hemos visto, a escoger cualquiera de ellas y hacer 10 oraciones con los diferentes ejemplos que habíamos visto, ¿no es cierto? Puedo hacer con amabilidad, con búho, por ejemplo, ¿no es cierto? Esas oraciones, las 10 oraciones que lo vamos a poder realizar. ¿Sería?